El peligro de grabar es que todo lo que diga puede ser usado en tu contra. Dicen aquí. No se preocupe. No hay nadie que pueda ir. Entonces, voy a tratar de no equivocarme. Entonces, estando Moisés, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, Moisés, ten en tu mano. Y Moisés tenía la vara. Y dijo, tira al piso. Cuando la tiró al piso, resulta que se convirtió en culebra, la vara. Y después Dios le dice, agárrala por la cola. O sea, por el lugar menos indicado de agarrar una culebra. Porque por ahí es peligroso, hay que agarrarla por la cabeza. Pero Dios dijo, entonces muchas veces Dios quiere que tú la herramienta que tienes en tu mano la tires, la agarres por el lugar menos indicado, el más riesgoso, pero Él va a hacer cosas maravillosas. Entonces yo entiendo que hasta cierto punto las herramientas que yo tengo es, bueno, por supuesto, Dios, no hay duda, pero tengo el pasaporte italiano, mis hijas también, entonces tengo el idioma que lo puedo manejar o entender bastante bien el italiano y el español. Entonces algo de Dios está sucediendo en esto que solamente quiero que Él me muestre cuál es la visión clara, porque pero a veces la visión no la podemos obtener porque Dios le dijo a Abraham, anda, deja tu tierra y tu parentela y allá se te dirá lo que vas a hacer, es allá, no es aquí. Entonces, pero yo quiero el plan aquí, ahorita, ya lo quiero, pero Dios me dice, no, allá se te va a decir. Entonces a lo mejor me hablará a través de ustedes qué es lo que vamos a hacer. Qué interesante, pastor. Sí. Bueno, ya tiene la palabra, pastor, y quisiera empezar con lo que nos Ok, quería compartir. sí. Bueno, gracias de nuevo por permitirme estar con ustedes. De verdad me siento bien honrado de que me permitan, porque estoy en su casa y eso es algo que yo valoro mucho. Es la parte, ¿cómo se dice? Lo más sublime de una familia, ¿no? Entonces, gracias por permitirme estar ahí con ustedes. Y una cosa que estaba pensando respecto a la iglesia, hablando del tema de lo que es la iglesia, muchas veces nosotros estamos, siempre queremos aprender qué es, qué es una cosa, qué es esto, qué es esto, qué es un teléfono. Solamente aprendemos qué es, pero yo creo que tenemos que interesarnos, no solamente qué es, sino para qué es. Entonces, la iglesia, la gente estudia mucho qué es iglesia, de dónde viene de griego, que significa eclesia, y entonces nos metemos en un asunto tan complicado que no tiene fruto. O sea, el mucho conocimiento envanece. Entonces, saber el origen, la palabra y todo aquello es bueno. Yo no estoy en desacuerdo de tener el conocimiento, pero sí es peligroso saber, porque dice que el conocimiento envanece, pero la gracia, pero el amor da gracia. Entonces, ya al saber qué es la iglesia, si yo pregunto aquí, ¿verdad? Para hacer tipo de esto, me gustaría una opinión de ustedes en una palabra. ¿Qué es para ustedes la iglesia? ¿Qué es? Una sola, una. Creo que tienen que liberar los micrófonos. Nosotros, yo diría, Ajá. el conjunto de las personas, de los hermanos en Cristo que se reúnen. Perfecto, perfecto. Ok, está bien. También es la novia de Cristo, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, si nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia. ¿Sí? Entonces, leen la palabra, porque ¿qué es lo que pasa con algunos países, verdad? Que son bien arraigados a que los templos más hermosos, no hay duda, la Capilla Sixtina, cosas así, ¿verdad?
hermosuras de arquitectura. Entonces pensamos que Dios está ahí. Pero si nosotros buscamos en la palabra, aquí yo tengo una presentación, pequeña presentación, que me gustaría que viéramos. Hay un verso que está en Romanos y qué hermoso pensar que justamente estamos en Italia, ¿verdad? Y el Romanos, por supuesto, está escrito para la iglesia de Roma y está en Romanos 16, el versículo 5. No estoy seguro si está, pero yo lo copié a cada parte, porque tengo material que justamente hace una semana estuve en un seminario y dice, así se lee, ¿verdad? No, se lee al revés, correcto. No se lee. Bueno, dice para obreros cristianos. Para obreros cristianos. Entonces hay bastante información interesante. Una de las cosas que en este libro, este manual, habla de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Porque nos podemos entretener todo un día o un mes hablando de qué es la iglesia, pero más allá de saber qué es bueno saber para qué es. Solamente pensando en lo que dice Romanos 16, versículo 5, hay un saludo que se le está mandando, dice, a la iglesia que está en tu casa. Dice, saluden también a la iglesia de su casa, saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido en Cristo en Acaya. O sea, el primer convertido estaba en Roma y dice un saludo a la iglesia que está en tu casa. Entonces, ahorita aquí tengo mi esposa, mi hermano está por aquí cerca, pero la pantalla no nos permite, mis hijas están por allá. Entonces, entiendo que la iglesia está en la casa. Hay otros versos que hablan de una manera muy hermosa de lo que es la iglesia. Entonces, tenemos que entender primero que la iglesia es la comunión de los hermanos, porque dice también en una parte de la palabra, dice en Primera de Corintios 16, 19, de las iglesias de Asia os saludan, a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran dos romanos que lo habían sacado, lo habían deportado a Roma, y dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Entonces, 1 Corintios 16, 19. Ahora fíjate una cosa, mira muy interesante que hemos estado analizando por mucho tiempo, y el libro de Hechos, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que es el único libro del Nuevo Testamento, el único libro del Nuevo Testamento que no dice, al final no dice amén. Parece que el libro de los Hechos se va a seguir escribiendo y lo vamos a escribir nuestras vidas. Entonces, la iglesia que está en la casa de Daniel, eso va a estar ahí en las crónicas que nosotros vamos a escribir en el futuro, la historia de Gran Comisión, como nace en Italia. Entonces, pero hay que creerlo, no solamente como un sentido de protagonismo, sino un sentido profundo espiritual. Que Dios lo está usando para... Digo que Dios está usando estos eventos para su registro, pues, que van a estar en la Biblia. Sí. Ponemos la presentación. Ajá, ok. Y ahorita tengo una presentación que quiero que podamos ir hablando con plena libertad, porque la idea es que simplemente acá puedan salir todas las preguntas. Yo creo que una de las cosas maravillosas que suceden cuando nos reunimos en casa es que no hay un monólogo de un pastor hablando y los demás oyendo, sino que aquí tenemos la libertad de hacer las preguntas porque necesitamos crecer. Yo no tengo todas las respuestas, no las tengo, pero
puedo investigar, porque este asunto espiritual no es fácil, pero hemos estudiado precisamente para tener la firmeza de la fe, no para tener todo el conocimiento, sino para tener una fe segura, porque si hoy viene el Señor y yo voy a hacer solamente la única prueba que yo tengo para estar con el Señor es la fe. Si tú me dices a mí que dice en 2 Corintios 3:14, no sé. O sea, no me lo sé de memoria. Entonces, simplemente debemos enfocarnos más en el crecimiento de la fe y en que conozcan el amor de la iglesia por el amor que nos tenemos unos a otros. Eso es lo más importante. El conocimiento es importante, pero no es lo más importante. ¿Ok? Entonces debemos entender esto como ahí el título, ¿verdad? Del tema, me permití ponerle un nombre. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No es por nuestra sabiduría humana, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro dinero, sino por la gracia de Dios. Y si nosotros hemos sido ganados por Dios a través de su sangre, nosotros tenemos un valor inmenso. Y eso es lo más importante. Ahora, lo que el Señor quiere es que permanezcamos unidos. Dice, si permanecemos en Él y Él en nosotros, damos mucho fruto. Entonces, lo que tenemos que estar es pegados del árbol para tener la sustancia. Hay un verso que dice en Juan 2:19, fíjense que cuando estaba el asunto con Jesucristo, que la gente dudaba si era un Mesías, si era el Maestro, si era Dios encarnado, estaban en esa discusión. Entonces, en Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22, dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Entonces, obviamente, ¿puedes avanzar aquí? Obviamente, dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. O sea, yo creo que esto es lo más claro, lo más contundente, que en definitiva el templo no es el bloque, el ladrillo, la construcción, el cemento, el techo. Eso no es. El templo es Dios mismo. Y eso obviamente parece un poquito confuso porque empezamos a ver, oye, el templo, después hablamos del templo del Espíritu Santo, pero yo no sé si ustedes quieren, acá podemos hacer un pequeño resumen, ustedes quieren hacer alguna pregunta para ir avanzando en doctrina, que es tan importante. ¿De qué templo hablaba ahí? Ahí lo dice la palabra, de su cuerpo, ¿no? Ok. Ahora, una pregunta. ¿Dónde vive Dios? Dice en Hechos, capítulo 17, 24. ¿Vamos bien? No sé si me están oyendo. ¿Está todo bien? Perfecto. Ok. Sí. Dice Sí. en Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, o sea, no vive o no habita en templos hechos por manos humanas. Quiere decir con esto que Dios es donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. En espíritu, es invisible, pero Él está. Ahora, en la parte física que andamos buscando que Dios esté en un lugar, no es así. El lugar en donde Él habita dice que no está hecho en manos humanas. Interesante, ¿verdad? Porque dice que, imagínate, hay un verso que me encanta, que es un salmo, dice que
los cielos de los cielos no lo pueden sostener. Imagínate si lo vamos a meter en un salón. Los cielos de los cielos no pueden sostener la potencia de Dios. Yo les voy a buscar el verso ahora en un ratico y se los digo. Se puede decir que los cielos de los cielos sería el universo. Sí, es que habla, digamos, el primer cielo es como decir la atmósfera, ¿verdad? La parte que está en el aire antes de la atmósfera. Después, Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. O sea, eso es la gloria infinita de Dios, el poder grandioso de Dios. Es algo en donde ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden sostener. O sea, ¿por qué nosotros nos enfocamos tanto en hacer a un Dios tan pequeño, meterlo en un lugar que se le llama iglesia? La iglesia no es la estructura, la iglesia somos nosotros. Mira, aquí está en Primera de Reyes, el verso que le estoy diciendo está en Primera de Reyes 8:27. No está en la presentación, pero lo busqué aquí. Bueno, lo buscó Rosel. Dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Está en Primera de Reyes 8:27. Imagínate qué profundo. Yo me imagino si el Dios que ha hecho todo el universo está externamente a este universo, es más grande. Entonces, ¿cómo puede ser reducido a una parte de este universo si Él es más grande del universo? Correcto. Pero algo maravilloso es que Dios nos ama tanto que nos mandó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo morara en nosotros. Por eso que dice en el libro de Hechos 1, Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos en Roma, en Bari. O sea, sí, Lorena, yo iba a decir algo, perdón. No, no lo quería interrumpir cuando terminara, pero solo le quería decir que la moda ahorita es que, y han salido canciones donde dice, ven Espíritu Santo, ven, o que el Espíritu Santo viene y se va. Entonces, las iglesias ahorita, esto es lo que yo he escuchado, que dicen esto, aún personas dicen esto, ven Espíritu Santo, ven. Sí. Lo triste es que el Espíritu Santo no te va a decir, ya vine, aquí estoy. Ya está. Él mora en nosotros. Siempre que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, ahí está Él, el Espíritu Santo morando en nosotros, no más. No hace falta más. Mira lo que dice en 1 Corintios 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Mira la maravillosa bondad de Dios y el regalo extraordinario que dice que el Espíritu Santo mora. O sea, nosotros somos el templo de Dios, en donde el Espíritu Santo mora, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Es decir, en otras palabras, nosotros somos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros y ni siquiera nosotros somos dueños de nosotros mismos. Eso está en la palabra, pero había una cierta ignorancia en los corintios, que los corintios un poco conocían mucho de las escrituras, pero verdaderamente ignoraban muchas cosas porque se basaban en muchas filosofías humanas. Fíjate, una cosa adicional dentro de esto, me encanta. En una ocasión, Pablo estuvo en Grecia, en Atenas,
cerca de, frente al aerópago, ¿verdad? Aerópago. Y algo interesante porque los griegos siempre han tenido, tú sabes, mucha cultura, mucha filosofía, mucho conocimiento. Y Pablo le dice con mucho respeto, porque por eso es tan importante el respeto que nosotros debemos tener de las personas, independientemente de la religión. Pero me gusta mucho cómo Pablo le dice a ellos, le dice, oh varones atenienses. Ese verso yo me lo grabé casi de memoria. Dice, oh varones atenienses. Cuando dice atenienses es porque eran de Atenas. Veo que sois muy religiosos, viendo entre ustedes todos estos dioses que aparecen allí, pero hay una insignia a un Dios que dice el Dios desconocido. Y Pablo le dice, de ese Dios desconocido es que yo les voy a hablar. Y entonces ahí empieza a hablar de Dios, el que nosotros conocemos. Y dice, Él mora en templos, Él hizo esto, todo lo ha creado Él. Y entonces, claro, todos los atenienses empezaron a ver que estaba la diosa Diana, el dios, no sé, Zeus, rayo, X, lo que sea, pero después dice, hay un Dios desconocido del que yo les quiero hablar. Entonces, cuando las personas empiezan a hablar de otros dioses, digo, mira, tranquilo, habla, sí está bien, la diosa tal cosa, perfecto, pero yo te quiero hablar de un Dios que no conoce mucha gente. Y de ese Dios hay que hablar. Porque yo trabajé en un banco, si quieres búscame el verso. Yo trabajé en un banco por muchos años. Y una de las cosas que enseñamos nosotros en el banco era que la gente conociera el billete verdadero, no el falso, porque hay muchos tipos de falso. Entonces, si tú te enfocas en conocer única y exclusivamente la verdad, es suficiente. Porque no necesito conocer todos los dioses falsos, ni todos los billetes falsos. No puedo estar experimentando todo eso porque hay mucha gente que tiene mucha filosofía y vienen de muchas religiones, muchas iglesias, incluso iglesias que se hacen llamar cristianas, pero conocen muchas cosas falsas, pero no es necesario conocer todo lo falso, basta conocer al único Dios verdadero. Eso lo aprendí en el banco, que es necesario solo aprender de reconocer el billete verdadero. Y a un amigo mío en el banco que él contaba así, con una velocidad impresionante, y hacía así, de repente sacaba la mano y decía, ¿y ese qué pasó? Es falso. Ni lo veía, lo sentía en el tacto. Entonces, no hay que entretenerse con lo falso, porque a veces hay personas que nos pueden distraer discutiendo del falso. Eso está en Hechos 17. Mira, le comparto el verso, ahora sí lo tengo aquí, a ver si me lo aprendí. Dice, porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Eso está en Hechos 17:23. Pero él estaba pasando por un santuario donde había muchos dioses. Altares. ¿Ah? Muchos altares. No sé si quieren hacer alguna pregunta o una participación, estamos, porque también nosotros queremos aprender. Dilcia, no sé, Nore, Quien Gise. quiera comentar libremente. O Pastor. preguntar. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, no, algo, no, solamente es algo que me fijé, no sé si tiene algo que ver con Primera de Reyes 8:27.
que usted hablaba del cielo, ¿verdad? Y aquí habla de 3 cielos, pues. Nombra 3 veces cielo, o sea que es el tercer cielo. Correcto. No, o sea, es algo que tal vez usted ya lo sabía, pero yo hasta ahora me fijo. Dice, Sí. pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los, ajá, los cielos de los cielos. Sí. Ajá. Quiere decir que sí, el tercer cielo es el que conoció Juan. Pablo. Y Pablo. Ajá. Sí. Sí. Eso. No, gracias, gracias. Es así. Y cuando comparamos el amor de Dios, dice que está tan distante, es decir, el amor de Dios, mejor dicho, es tan grande, tan extenso que es como el oriente con el occidente. Nunca puede estar totalmente inmensamente grande, proporcionalmente tan inmenso que o sea, no cabe, es infinito. Hay un verso que dice que el amor de Dios es tan grande que es más probable que la naturaleza pierda su esencia de naturaleza, que el sol deje de brillar, que la ley de gravedad no funcione. Es más probable que eso suceda y no que Dios deje de amarnos. Amén. Qué bellísimo esto. ¿Sí? Para cuando nosotros de repente nos sentimos mal, de repente, no sé, sin valor, ¿verdad? Que nadie nos quiere o no sé, creo que no sé, yo cuando digo, a mí nadie me quiere, pero yo tengo a mi Señor y con eso me basta. Así me acuerdo de aquel verso que dice, aunque madre y padre te dejara, con todo eso yo te recogeré. Y es una de las cosas que, es uno de los versos que a mí me ha levantado, me ha dado fuerza, pastor. Sí. Wow. Nosotros a veces pensamos Dios como un Dios juzgador, un Dios, ese Dios de que tenemos que temerle, pero nos olvidamos a veces de cuánto nos ama. De hecho, Sí. si estamos aquí hablando y nos ha quemado con fuego, a ver, ¿hace cuánto? Es porque Él nos ama infinitamente con una misericordia que no es humana. Sí, eso que Sí. es más probable que la naturaleza desaparezca que no que Dios deje de amarnos. Es maravilloso. Sí, es que a veces, Wow. yo creo que a veces pensamos que no sé, Satanás que nos acusa y nosotros que somos poco misericordiosos con nosotros mismos, nos hundimos nosotros. Nosotros somos Sí. los que nos hundimos, pero no es Dios, que Dios siempre nos ama y nos está esperando, es Sí. Dios de oportunidades. Es así. Otra cosita sobre ese tema de los muchos dioses falsos y del Dios verdadero, es que nosotros hoy a veces nos perdemos en muchas cosas. El Internet y la facilidad con que podemos encontrar cualquier noticia, cualquier información y perdernos en esos cuentos que de hecho no sirve a mucho, porque si uno, no sé si le ha pasado que se pone a buscar en la enciclopedia Wikipedia y si busca, no sé, Venezuela, empieza a leer y está esa palabrita en azul que si tú la tocas, se te abre otra página de enciclopedia sobre, no sé, todo lo que uno quiera está ahí Sí. disponible y va a perder todo el día aprendiendo sobre algo que no le va a dar mucho provecho en la vida. Wow. Y si Sí. nosotros utilizáramos ese tiempo para hacer esa misma tarea en la Biblia, cuánta sabiduría nos Wow. adquiriéramos. Ah, gracias, Daniel, de verdad que es así, es así. Y por eso hay un mandato también, dice, porque la gente piensa que hay 10 mandamientos. Lo que pasa es que el contexto a veces no hay 10, hay 378 mandamientos, por decir. Y uno de los mandamientos es escudriñar las escrituras, escudriñarla, estudiarla. Sí. Ahora, hay una pregunta.
¿Cuántos miembros, por decir así, cuántos miembros se necesitan para tener una iglesia? Porque tú sabes, una de las luchas que tienen la mayoría de los pastores en el mundo, o los líderes de grupo, que los encargados de iglesia, la lucha tremenda es, ¿y cuántos miembros son? La Porque cantidad. parece que mientras más miembros, eres más pastor, O más iglesia. o la iglesia es más importante. Y en realidad, Ay, yo veo aquí la iglesia primitiva, cómo Dios estaba muy contento y los hermanos eran felices en las iglesias pequeñas, porque la persecución era tan fuerte que ellos se unían y se fortalecían. Entonces, aquí en Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Dios está aquí. no tenemos necesidad de estar en un lugar con unos bancos grandes y una batería y una persona con guitarra para que sea iglesia. Dios está aquí, está con nosotros, yo lo siento, lo percibo, estoy seguro que es verdad. Y yo creo que eso es bueno transmitirlo, porque, ¿sabes algo triste? Cuando alguien está esperando o tiene una expectativa y te hace sentir a ti como Daniel no vale la pena, o algún hermano no vale, o Lorena pueden desanimar, no vale la pena lo que estás haciendo, eso no es una iglesia, eso es muy pequeño, quién sabe cuándo va a suceder, lo maravilloso. Y yo creo que Dios está trabajando de una manera excepcional y hay cosas grandes que van a suceder, y las cosas grandes no necesariamente, mira, las cosas pequeñas cubren la tierra. Tú sabes, todo es la molécula de la nieve es pequeña y cubre toda la tierra. Dios no hace cosas, Dios no hace algo grandioso para mostrarse. Él puede cubrir la tierra de nieve. Él mandó maná por 40 años y era como cornflake. En italiano, eso es en inglés. No, creo que se llama igual. Sí, así se llama igual. Pastor, fíjese que, permiso, me llama la atención, bueno, que esto sí me lo he aprendido con este verso, que dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ¿qué pasa ahorita en estos tiempos? Que se escucha muchísimo decir, Señor, que tu presencia me acompañe. Cuando el Señor dice, el Señor ya está con nosotros, ¿verdad? Y cuando se está en grupo igualmente, Señor, igual cuando se dice del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Señor, ven por favor. Algo así como que, ¿te has fijado, Dani? Que como que el Señor esté ahí, pues que los acompañe, que esté ahí también. Y realmente el Señor, como dice el verso, ya está con nosotros, ¿verdad? Sí. Yo creo que cuando se refiere a que tu presencia nos acompañe, debe estar siempre enfocado en que nuestras acciones sean aprobadas por el Señor, porque el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, pero puede estar constrictado. Entonces, okay, acompáñame porque me estás aprobando mis acciones, que porque van conforme a tu voluntad, ¿no? No sé cuál es el contexto de la pregunta, porque hay personas que hacen preguntas o le piden a Dios, acompáñame o algo así, pero hay que ver el contexto, porque es cierto, hay momentos que uno puede decir, oye, Espíritu Santo, lléname. Y en realidad, estar lleno del Espíritu Santo es darle la capacidad al Espíritu Santo que llene tu vida, porque el Espíritu Santo como persona también es bien respetuoso. Y de hecho, en la Biblia dice que tú puedes contristar al Espíritu, lo puedes contristar. Y si lo puedes contristar, quiere decir que probablemente no estás haciendo la voluntad de Dios y lo puedes poner triste. O sea, que Él funciona con sentimiento. Pero también dice, llénate del Espíritu Santo. Entonces, el estar lleno no significa que hay personas que tienen más Espíritu Santo y menos Espíritu Santo, sino más bien la participación que tú le das al Espíritu Santo para que llene tu vida Que o reine no. en tu vida.
porque nosotros, solo esto, para tal vez agarrar un poquito la idea, digamos, nosotros cuando confiamos en Jesucristo, confiamos en Jesucristo como nuestro único Salvador, y eso nos da la vida eterna, ¿cierto? Ok, pero no siempre lo hacemos nuestro Señor. Lo podemos tener como Salvador, pero no como Señor. Entonces todo depende qué apertura tú le des al Espíritu Santo. Igualmente, tú puedes tener el Espíritu Santo en tu corazón, pero puede estar triste, o puede ser que tú no estés lleno del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es uno. De la gente dice que son muchos, pero es un fruto. Dice, el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad, gozo, amor, templanza, ¿verdad? Con lo Sí, referente a lo que dijo Lorena, ¿no? Uno puede invitar siempre al Señor, Señor, ven conmigo. Yo por lo menos cuando salgo, yo cada vez que salgo digo, Señor, vamos, ¿me acompañas? Sí. Yo no creo que estoy errando. Yo pienso que invitar al Señor en todo momento de tu vida, en el momento de tu vida, yo creo que yo no estoy errando. No, No hay pecado en eso. no hay pecado en eso, solo a veces es costumbre, ¿verdad? Porque fíjate en la palabra, yo simplemente lo que pienso es cómo alinearme, enfocarme en la palabra para, incluso hasta para orar, porque dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, el Señor realmente está con nosotros. Y, y claro, uno dice, acompáñame, es una forma de decir, Señor, bendíceme, o sea, que guardes mis pasos, mis caminos, mi mente. Es una manera de decir, acompáñame, pero no necesariamente que, bueno, tú eres mi compañero, vente conmigo. Porque Él está con nosotros, solamente entiendo que puede ser como un término, ¿verdad? Sin ánimo de pensar que puede ser un error decirlo, no. Yo creo que no sé, pues no es. No hay pecado También en eso. Moisés se lo dijo al Señor. Moisés le dijo, Señor Meco, ven conmigo. Sí, claro. Hay un asunto que ahí ahí, interesante, hay un ahí punto el vital Espíritu ahí, lo vive en es que, nosotros. es que en el Antiguo Testamento, Ujú. recuerda que la manifestación de Dios era espontánea pero esporádica, es decir, el Espíritu Santo no estaba en la tierra, porque cuando Jesucristo muere, de hecho él dice que va a mandar otro consolador. Cuando asciende, muere. Cuando asciende va al cielo, dice, les voy a mandar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ahora mora en los creyentes. Pero entiendo, yo creo que es un asunto de conversación con Dios, ¿verdad? Y Dios hasta se complace. Mira, yo pienso que nosotros, Dios debe estar muy contento con nosotros cuando nosotros somos tan ingenuos en la manera de hablar, ¿verdad? Genuina. Yo a veces estoy en mi cama cuando estoy en momentos tristes, yo, yo le digo y me arropo, ¿verdad? Y me pongo la cobija y digo, Señor, te siento así como que me estás abrazando. Y el Señor dirá, oye, pero este tipo todavía no ha aprendido nada de la vida. Yo lo que siento, en realidad, yo le hablo como mi amigo, como mi papá. Entonces, es bonita tu relación con él. Solamente que hay momentos que yo digo, oye, ya no le voy a decir más que me arrope, porque dice que él vive en mí, él me ama, él me conoce mi mente. Entonces, él sabe de qué manera, Lorena, ¿verdad? Es, perdón, Gisela. Gisela, perdón. Entonces, él sabe de qué manera se lo estás diciendo. Sí, para un rato y vamos a dar la palabra a Dilcia. Solo quería terminar este concepto que a veces nosotros hablamos con Dios más por nosotros que no hace como decir, no, cuando decimos Dios ayúdame o Dios estás conmigo, no sería necesario, no es necesario para Dios. Él bien sabe nuestra necesidad, pero para nosotros es un consuelo cuando estamos orando.
como dice Gisela, que estoy saliendo, Dios ven conmigo, es más para mí que me voy a recordar que Dios está conmigo, porque Dios ya está con nosotros siempre, más vive en nosotros, mora con el Espíritu. Pero tal vez cuando oramos y le pedimos cosas que, como dice usted, abrázame, Señor, Él ya me abraza porque está dentro de mí. Sí. Pero creo que nos, ¿cómo decir? Nos ayuda, nos consuela a nosotros mismos Sí. decir estas cosas. Y si no es pecado, bueno, no es malo. Dilcia, quería decir algo. Algo, ya lo dije. Buenas noches, buenas tardes. No, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo destruimos el templo del Espíritu Santo? Ok. Bueno, entendiendo primero que el templo es nuestro cuerpo. Sí. Nosotros podemos hacerle daño, pero en realidad los días de nuestra vida están contados, ¿verdad? Entonces, lo importante es no dañarnos, porque lo que podemos es contristar el espíritu, ¿verdad? Ponerlo triste y podemos enfermarnos a causa de la tristeza, del dolor, de la ira, de la intriga, de los problemas. Pero como destruirlo como tal, en realidad quien tiene la última palabra siempre es Dios. Incluso una persona que quiera suicidarse, lamentablemente lo hace, no es porque Dios quiere, porque en realidad la voluntad de Dios inicialmente era que viviéramos para siempre. Lamentablemente nos hemos equivocado y a raíz del pecado, pues estamos viviendo una consecuencia. Pero de destruirlo nosotros mismos, lo que podemos es contristar, dañarlo, pero el Espíritu Santo siempre finalmente termina venciendo y te vuelve a impulsar, porque yo he pasado por situaciones difíciles y probablemente en algún momento he deseado morir. Digo, oye, Señor, mejor ya no quiero más. Pero hay algo cuando me rindo delante de su presencia, Él me da otra vez ese impulso, ese aliento de continuar. Pero no sé si respondí, porque la pregunta es muy específica, ¿verdad? Pero no sé si pude responder, porque ¿cómo podemos destruirlo? Yo creo, con todo el respeto a la pregunta, podríamos enfocarnos un poquito más cómo construirlo, cómo edificarnos, porque dicen que la idea es que nosotros nos sobreedifiquemos unos con otros. Entonces, parte de la edificación es más importante de ver qué podemos hacer con los hermanos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el templo, podemos ver que nosotros podemos hacerle daño a nuestro cuerpo y es parte del daño al templo y por consiguiente le estamos haciendo daño a la iglesia. O sea, porque es un poquito ambiguo el asunto, pero sí es bueno entender que nosotros podemos sobreedificarnos unos a otros ayudando a los hermanos. Y cuando un miembro se hiere el cuerpo completo. Sí. Pero sí, digamos, cuando uno piensa, como le digo, que cree que Dios no está con uno, que Dios no lo escucha, que uno le pide y Él no hace nada porque está en silencio. Eso no es dañar el Espíritu Santo. Mira, yo creo que no, porque sabes que Dios en sí sabe que nuestras dudas no necesariamente son pecados. Es que quería decir algo, ¿cómo que dijo? Perdón, ¿cómo que dijo ella? Que cuando no responde el silencio. Ok. Fíjate, una cosa que me gustó mucho me lo dijo una persona. Cuando nosotros le pedimos a Dios y nosotros creemos que Dios no responde porque estamos pasando por una prueba, me gustó mucho un ejemplo que alguien dio. Cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Cuando estudiamos en la escuela, la universidad o lo que sea, el liceo,
en realidad el maestro, en el momento del examen o en el momento de la prueba, el maestro está en silencio. Y a veces uno dice, pero responde. Cuando yo en algunos momentos que no había estudiado bien, y yo decía, le voy a ir a preguntar al maestro para que me ayude con la prueba, el maestro me decía, no puedo decirte. Entonces, porque era el momento de ver si yo había aprendido o no. Y yo creo que Dios, cuando nos prueba, Él no, a veces no responde tan rápido porque es necesario que termine la prueba para ver si salimos aprobados o no. Y probablemente Dios puede responder porque hay tres respuestas: sí, no o ninguna. Cuando un hombre le pide matrimonio a una mujer, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Ella puede decir sí, puede decir no, o puede salir corriendo. Y no sabe si le está diciendo que sí o le está diciendo, vamos a ver si mañana salió corriendo, no hay respuesta. Entonces, yo creo que Dios, hay momentos que simplemente Él no responde de inmediato, pero puede ser que la respuesta esté próxima, o puede ser simplemente que Dios te esté diciendo a ti, respóndete tú. Pastor, algo que me pasó a mí con esta casa, a nosotros como familia, es que nosotros estábamos vendiendo un apartamento y todavía no podíamos comprar esta casa porque con el dinero que se vendía el apartamento se compraba esta casa. Y llegó el momento en que, y teníamos nosotros la esperanza de que mientras mirábamos ahí en internet la casa, no se vendía. Y nosotros estábamos, ¡ay, Señor, Señor! Pues llegó un momento en que orándole al Señor, Señor, por favor, ayúdanos a que aparezca un cliente y podamos vender la casa, ¿verdad? Y sí, en ese momento yo tuve temor, me sentía con temor, me sentía son momentos cuando uno se siente con incapacidad, que no puede hacer nada. Y ahí solo el Señor, ahí es donde lo prueba el Señor, cuando uno tiene las manos atadas. Y me acuerdo que estaba sola yo en la casa y me voy a buscar, ¿verdad? En la computadora, y cuando voy buscándola por todos lados, aparece que la casa es como que la vendieron. Ay, Dios mío, ay, yo empecé a llorar. Decepciones, me vino de todo, desánimo, decepciones, pero luego dije, Señor, no. Yo le dije, si no me lo has permitido es porque tal vez ahí podía encontrar la muerte, podía encontrar algún accidente, alguien de mi familia le podía haber, no sé, encontrar un daño, así, sin fin de cosas. Yo le dije, perdóname, Padre, pero yo no entiendo esto, no lo entiendo porque soy ser humano, pero te doy las gracias por lo que has hecho. Te doy las gracias, Dios, por lo que con las lágrimas antes lloraba, no podía ni hablar yo cuando hablaba de esto. Entonces yo lloré, pero yo le dije, Señor, gracias. Y yo se lo dije en el momento que yo lo sentía, ¿verdad? Eso de gracias, porque puede ser que yo le decía gracias del diente al labio, pero no, yo le dije, no, Señor, dentro de mi corazón, gracias. Me acuerdo que pasaron 2 días, 2 días, y después de 2 días, ¡pum!, ponen la casa y yo, ¡ah! Así como, Dani, me acuerdo que lo llamé, le tomé una foto, y luego después de eso, el Señor, pues por medio de esta casa nos hizo crecer en fe, crecer en aspirar la voluntad de Él, porque la voluntad de Él
es perfecta. Y si mi rey hace todo perfecto, yo como hija no tengo que tener miedo en esperar. Sí, Este sí. proceso, Oye, perdón. este proceso que cuenta Lorena fue para mí. Lorena no necesitaba mucho de toda esa historia, pero un día se lo voy a contar. Es un testimonio muy interesante de cómo trabajó Dios con esta cuestión de la casa que fue por más de un año y que me cambió mucho y que afirmó muchísimo mi fe. Dani tenía las rodillas bien duras, bien fuertes, él no se arrodillaba, pero la cuestión, utilizó Dios esta casa para que se le pudiera hacer el doblez de la rodilla. Yo miré, nunca me pasó por la frente un hombre así con que, bueno, eso. Yo miré a aquel hombre enfrente de ese portón arrodillado, pidiéndole a Dios cuando él me decía, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y no creía en Jesucristo para nada. Y yo mirando a aquel hombre que cada día más amaba a Dios, más se aferraba a Dios y aún en medio de la prueba. Wow. Gracias por compartirlo. Dilcia fue, ¿verdad? Fue Dilcia. Tal vez un poquito para darle contexto a la respuesta, porque yo sé que no es fácil, Dilcia, este asunto, ¿verdad? De hablarle a Dios y tal, pero en este verso de Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y cuando nosotros vamos confiados, mira, mi papá era un hombre de la Segunda Guerra Mundial, un italiano duro, pero yo, sin embargo, yo entraba en confianza con él porque yo sabía una sola cosa. Mi papá gritaba, yo de pequeño, 6 años, él me gritó una vez, me oriné, y yo nunca dudé de su amor, nunca. Entonces, yo sabía que él era así, pero lo amaba y yo sabía que él me amaba. Entonces eso me permitía a mí entrar a él confiadamente. Y, y yo puedo ahora, así con toda la confianza, le digo a Dios cosas, le digo incluso a veces estoy orando y le digo, Señor, tú sabes que lo que te estoy pidiendo es de todo mi corazón, aunque no, a veces también me confundo, no sé si estoy siendo sincero contigo. O sea, le hablo como un loco, pero él me conoce. Y entonces ahí entiendo el verso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es tan hermoso. Hay un hombre que se llama Mefiboset. Él era hijo de Jonathan, nieto de Saúl, pero el rey David, sabiendo que Saúl era su súper enemigo, aún así dijo, si ha quedado una sola persona heredero de Saúl, yo le voy a hacer misericordia. Y eso que era un nieto de su enemigo. Y era un ser humano. David era un ser humano y tenía una gracia y dijo, vas a comer conmigo todos los días en la mesa del rey. Entonces, yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia porque Dios nos ama de una manera impresionante. Esto yo no lo estoy diciendo porque, bueno, me lo aprendí al caletre. No sé si allá se usa la palabra caletre. No. A la letra. Como cuando alguien va a un examen y solamente dice todo de memoria, pero no razona. ¿No? Yo no lo estoy diciendo así, yo lo estoy viviendo. Yo vivo la gracia de Dios. Porque habría yo desmayado si no hubiera la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, como me lo compartió una hermana ayer. No Aquí, sé si fue. aquí en Italia se dice a pappagallo. Ajá, correcto. Como loro, como loro. Sí. Entonces, el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, no importa cómo le pidas a Dios, Él no se ofende.
Sí, muchas veces creo que Dios quiere que seamos humildes, ¿no? Y demostrarle, porque sí, le pedimos, Él dice que le pidamos y que Él nos da, pero también tenemos que demostrarle, porque Él nos conoce, ¿no? Demostrarle lo que realmente está en nuestro corazón, porque también, aunque sí Él ya sabe, pero pienso que a Él le gusta que uno se lo diga, no sé, Sí, yo te he fallado en esto y esto, aunque sí Él ya lo sabe. sí. Y muchas veces creo que si nosotros no somos humildes en la oración, creo que Él muchas veces por eso no nos escucha, porque no sabemos pedir, como dice Él. Mm, sí. Wow. Yo creo que también hablando un poquito de eso, ¿verdad? El rey David dijo algo muy, muy profundo que me encanta, porque él orando una vez dice, Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Es decir, hay pecados que nosotros ni siquiera lo tenemos presente, consciente. Yo hace poco, como un año, resulta que me acordé que una amiga, tenía yo no sé cuántos años, una amiga me prestó un carro, me prestó un Fiat, y yo pasé por una cosa como una calle que tenía un hueco y pegó algo del cárter abajo y se rompió algo y el carro como al kilómetro empezó a sonar feo, el motor sonó feo, feo, feo. Y yo le dije, oye, está sonando algo. Y ella se llevó el carro, pero el motor se fundió, se dañó. Y yo haciendo memoria casi, no sé, 20 años después, dije, wow. Yo la llamé por teléfono para pedirle perdón porque yo dije, yo creo que yo fui quien hizo que se te rompiera el motor. Entonces, ese era un pecado que yo no lo tenía oculto porque yo no sabía que era pecado, no sabía, pero fue una falta que cometí y le pedí, Dios, muéstrame. Y Dios me ha ido sacando cosas del pasado para recordarme mis pecados propios que me son ocultos para mí, porque no hay pecados por los que no estoy consciente. Entonces, es bueno decirle, Señor, muéstrame aquellos, porque es probable que yo tenga mucho costumbre de ser egoísta, pero yo pienso que no, yo no soy egoísta, estoy protegiendo a mi familia, pero probablemente tenga un egoísmo, ¿no? Entonces le digo, Señor, muéstramelo tú. Amén. Pero no sé Gracias. si nos hemos salido un poquito del tema, Sí. porque, Todo, pero aquí todo está. todo es tema lo que estamos diciendo. Con cuanto que se hable de Dios. Yo tengo que confesar algo. Dice que confiesa sus pecados, el que no confiesa sus pecados no prosperará, algo así, ¿verdad? Pero el que le Sí, confiesa encuentra gracia, algo así, sí, sí. sí. Bueno, yo le voy a decir que decía, Lorena es orgullosa, ¿verdad? Lorena, o sea, ni yo jamás, y orgullosa, yo no, hombre. Pues un día le digo, Señor, no sé, muéstrame, así como el rey David te pidió, muéstrame mis pecados, esos pecados ocultos que yo no miro, ¿verdad? Y no va a creer, no van a creer. Yo no sabía que era orgullosa o algo que no se mira porque tal vez la gente no lo puede ver, pero uno está muriendo por dentro, uno piensa, uno está sólido. Entonces era una de los problemas que yo tenía, el orgullo. Me acuerdo que sí, me acuerdo que cuando alguien me hacía daño, nunca jamás lo volví a ver. Un resentimiento y que me hirió y no, esa persona me hirió, no la vuelvo a ver. Era prácticamente, yo siempre digo, era una chinche, que solo me tocaban y ¡puf!
porque mi orgullo era, pero, o sea, cuando el Señor me mostró este pecado a mí, créanme que yo me quedé congelada, así les digo, me quedé asombrada porque nunca, jamás pensé que yo era así. Yo digo, Señor, pues empieza a ayudarme a ¿cómo se llama? Quitarme este orgullo, ayúdame porque o sea, uno tiene a veces también el corazón un poquito duro, ¿verdad? Y tanto se ha acostumbrado al orgullo que no lo quiere dejar, lo quiere abrazar. Sí, sí. Y entonces empezó, el Señor empezó a trabajar en mi vida. No es que me puso personas lindas. Empezó a ponerme personas que me empezaron a agredir, pero bien fuerte. Y empecé a llorar. Me acuerdo que busqué a Camila, le dije, una persona me está agrediendo, no te preocupes, me dice, pasa por alto la ofensa. Y yo, ¿qué? ¿Yo? ¿Pasar por alto una ofensa? Y luego dije, no, esto sigue siendo el orgullo. Y yo me empecé a ver todo ese tipo de cosas donde el Señor ha estado trabajando en mi vida. Qué bello. Justo. Qué bueno. Mira, tal vez un verso más que quiero compartir. Bueno, uno es bueno para la iglesia en Roma, ¿verdad? Que lo tenga ahí, Romanos 16:5. Téngalo ahí, guárdelo, ese es para Roma, para los romanos. 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Mira, Aquila, entiendo que Aquila significa águila, y Priscila tiene un nombre también era algo tierno, ¿no? La pareja. Aquila y Priscila trabajaban con Pablo, pero dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en tu casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Así que yo pienso que por decir, esta enseñanza, estos versos de hoy, lo que nos enfocan es que la iglesia está en casa, la iglesia está con los hermanos, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y es muy clara la palabra con respecto a lo que es la iglesia. Normalmente no es preciso, ¿verdad?, caer en la trampa de las mega iglesias, porque hemos visto algunas experiencias nosotros aquí con las iglesias muy, muy grandes que mucha gente ni siquiera confía en el Señor, sino que son activistas, les gustan hacer cosas, pero no tienen la esencia espiritual. Y las iglesias pequeñas se consolidan con más amor y empiezan a aprender unos de otros más rápido porque están continuamente creciendo. Pero hay un asunto que es muy peligroso, que también en la misma relación de intimidad también van a comenzar a existir roces. De esto, yo escuché una charla que posteriormente podemos hablarla, que se habla del túnel del caos, que es un proceso de discusión que entra justamente cuando empieza la relación, empieza a haber roce, y entonces en esa fricción uno cree que hay que, mejor este hermano no es bueno y lo saco, porque cuando empezamos ese proceso nos podemos dar cuenta que todos tenemos cosas que crecer, y en la palabra dice que hierro con hierro se aguza, se afila, entonces esas cosas van a suceder. Solo hay que amarlo con más gracia, y donde abundó el pecado, Lorena, ¿qué pasó? Sobreabunda la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabunda la gracia, perdón. Sí. Hay una cosa, pero pastor, para que estemos, creo que es cierto, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es algo que yo anoté y de vez en cuando vengo a ¿cómo se llama?, leerlo, que estaba hablando sobre el orgullo. Dice, ¿por qué? Dice, tengo que responder o irritarme, dice. Eso es orgullo. Y el orgullo se hiere, se irrita. Mientras que la humildad, dice, perdona, no se afana en responder. Entonces, Jesús decía,
dale la otra mejilla, dale la otra capa, decía también, ¿verdad? Y permítame dice que si te obligan a ir a 1 kilómetro, ve 2, dice, total, tú no tendrás esto para la eternidad. Oh. Está bueno, está muy bueno eso. Bueno, está bien. Entonces, ¿cree que basado en el punto del tema, podemos decir que sí fue, vamos a decir, edificante en cuanto al conocimiento, ¿verdad? De lo que es la iglesia. Así que ánimo, lo están haciendo bien. No es necesario 300 personas para decir que es iglesia. Yo creo que es un privilegio que el Señor, yo solo tengo en mente una cosa, que el Señor nos ha encomendado a cuidar a su novia. Nos ha encomendado a cuidar a su novia. Y solamente lo que tenemos que entender que la iglesia es la novia de Cristo. A veces hay novias que son un poquito tercas, pero hay que decirle, ven acá, porque nosotros, mira, hay un verso que después se los voy a decir, pero dice que Juan era amigo del novio, ¿cierto? Dice, Juan era amigo del novio y el novio tenía su novia, que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros somos bien amigos del novio, cuidamos a su novia. Entonces, lo que tenemos que estrechar la relación de amistad con el novio para entonces cuidar a lo más importante del novio, que es su novia. Entonces, hay momentos en donde a la novia hay que decirle, no te puedes dirigir de esta manera. ¿Pero por qué? No, porque al novio no le gusta, te vas a ensuciar así, lo quiero hacer por cariño. No podemos nosotros manipular ni golpear a la novia, porque lo que queremos es presentar a la novia hermosamente bien vestida, contenta. Entonces, es un trabajo que no es fácil, pero es hermoso. Ese texto, busca un momentico, lo voy a buscar para terminar y si podemos orar, pero porque para mí ese punto de lo que es la iglesia es importante, pero lo más importante de lo que es la iglesia es porque es la novia de Cristo. Y hay personas que quieren decir, no, pero ¿qué es la iglesia? ¿Mora o no mora a Dios? ¿Y cómo es? Y tiene que ser grande y tiene que ser un templo. Lo más importante es que es la novia de Cristo. ¿Y para qué es la iglesia? Ah, esa es la función. Pero, ¿qué es? Dice Juan, capítulo 3, versículo 29. Dice así, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Eso lo dijo Juan. Ahora, en otra versión. ¿Ah? Déjame buscarte el verso completo, el capítulo completo. No, pero no lo puedo. Es muy largo. Sí, sí, sí. Okay. No, pero. Ya. Ya va, perdón. Déjamelo en Oigan, no se preocupen, son muy lindos. Hacen como nosotros, platican. No sabía que ese verso decía así, pastor. Que era Juan era el que decía, no sabía. Sí, sí. Juan, porque estaba, o sea, él estaba con su amigo, que era el novio. Entonces, es como cuando una persona se va a casar, le dice al amigo, amigo, tú te encargas de mi novia, la llevas, la ayudas, la buscas de la peluquería y después él va con el carro y acomoda todo y la deja ahí en la iglesia. Entonces, ese es el trabajo del novio. No vamos a hacer más nada, sino cuidar a la novia, que no ande sudando. El que tiene la esposa es el esposo,
mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Entendemos que aquí cuando habla esposo también habla de novia, porque para Dios, cuando una persona cuando hace el compromiso, de inmediato ya están como casados. Bueno, mira, tengo que ir a Italia. Hay mucho por compartir y estoy complacido de estar con ustedes. Pastor, tenemos que, porque hay varios matrimonios que los tiene que venir a casar usted. Wow. Sí, gente que se va a casar, así que ¿cómo se llama? Lo necesitamos para que venga a casar esta gente, nuestros hermanos. Qué bendición que hayan parejas que quieran obedecer a Dios y estar bajo su bendición. Sí. Es hermoso. Así es. Te lo voy a leerlo en esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice. Es otra traducción, ¿verdad? Otra versión, mejor dicho, dice, es el novio quien se casa con la novia. Es el novio que se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos de compromiso, por lo tanto, oír que el que tiene éxito me llena de alegría. Juan 3:29. 3:29, qué lindo, ¿verdad? Bueno, mis amados, ¿alguien nos quiere despedir en oración? ¿Alguna pregunta? O mejor, Daniel, lo dejamos así para que quede el sabor de las ganas de volver a tener otra conexión.